Bueno, el día de hoy vamos a ver este tema que es el de componente y proyección de un vector sobre otro. Ya habíamos visto en el pasado que cuál era el significado geométrico de tener dos vectores y además tener el ángulo entre ellos, y cuando hacía el producto de la magnitud de cada uno de ellos por el coseno del ángulo, eso me daba el producto punto de los dos vectores. Ahora, en este caso, lo que vamos a ver, pues, qué cosa es la componente de un vector sobre de otro. Y bueno, y para ello, aquí lo que voy a poner en este esquema, pues es al vector A, y aquí lo voy a referir con respecto al origen de coordenadas de x, y. Y observen que aquí en el eje de las x estoy poniendo al vector unitario y, para que se entienda que precisamente donde estoy trabajando, pues es sobre el eje de las x. Entonces, bueno, voy a tratar como el ángulo teta, el ángulo que el vector y el eje de las x. Ahora, lo que vamos a hacer es que por acá arriba voy a hacer como si le pusiera una lamparita que alumbrara, por ejemplo, a una escalera, que sería el vector A. Entonces lo que veríamos es que sobre el suelo veríamos la sombra precisamente de este vector. Y lo que me diría, pues si vemos que se forma un triángulo rectángulo, sería el cateto adyacente de ese triángulo. Entonces, el cateto adyacente lo relacionamos siempre con la función coseno, de tal manera que la medida que estoy poniendo aquí en color rojo, esa sería la magnitud del vector A por el coseno del ángulo. Y a eso precisamente es a lo que le vamos a llamar la componente del vector A, pero en este caso sería sobre el eje de las x, ¿no? Porque lo que estoy haciendo es proyectar a este vector en forma de componentes, y lo que estoy viendo pues es precisamente una de ellas, ¿no? La componente que corresponde al cateto adyacente de este triángulo rectángulo. Bueno, ahora la notación. Eh, para denotar magnitud de A coseno de teta, bueno, pues precisamente voy a usar esto que dice comp, que es la abreviatura de componente. Aquí este es un subíndice que tiene que ver precisamente sobre qué vector estoy proyectando. En este caso sería el vector y, que es el que corresponde al eje de las x. Y observen que siempre lo tengo que manejar como un subíndice, aunque se vea como vector, pero es solamente una notación. Y aquí esta A la estoy poniendo en rojo a propósito para que se entienda que el vector que voy a proyectar es precisamente A. Y bueno, pues justamente es esto que estoy calculando, pues es la magnitud de A coseno de teta. Y como lo vamos a referir, es como la componente de A sobre el vector Y. Ahora, de manera general, lo que vamos a hacer es que ya no voy a usar el vector y, voy a usar cualquier vector, ¿no? Y a ese vector, en este caso, lo estoy poniendo con color verde en este punto, aquí, y lo voy a denotar como vector B. Observen que este vector ya no está sobre ningún eje, ¿no? Entonces, lo puedo poner perfectamente aquí en mi sistema de coordenadas. Incluso puede ser un sistema, aquí lo voy a poner, un sistema de coordenadas tridimensional. Y mi vector B puede ser cualquiera. Y al mismo tiempo, bueno, lo que voy a tener es ahora a mi vector A, que también puede estar en cualquier dirección, en cualquier lugar, y lo que tengo que fijarme es que puedo colocar a ambos vectores que partan del mismo origen de coordenadas. Y también lo que vamos a poner es que el ángulo que subtienden estos dos vectores va a ser el ángulo teta. Y podemos sacar exactamente algo similar a lo que hicimos hace un momento. Voy a poner por acá arriba una lamparita que sea, que apunte perpendicularmente a este vector, al vector B, o sea que ponga su luz exactamente por encima. Y precisamente lo que vamos a ver es que este vector A lo que va a hacer es reflejar su sombra sobre este vector B.
Y precisamente lo que vamos a tener es que la medida de este cateto, que es el cateto adyacente, pero ahora de otro triángulo que está como girado, sería la magnitud de A por el coseno de teta. Y bueno, entonces ahora sí, en general, lo que voy a denotar va a ser la componente, por eso lo estoy abreviando aquí como comp, y voy a poner aquí el subíndice del vector que me va a servir como una base, ¿no? Como un sostén, como un piso sobre el cual voy a proyectar el vector. Este vector va a ser este B. Y el vector escalera, por así llamarlo, como si estuviéramos refiriéndonos a que con esta luz voy a proyectar una sombra sobre esta escalera, entonces lo voy a denotar aquí con A. Y pues vuelvo a tener la magnitud de este cateto, que sería magnitud de A coseno de teta. Y a eso es a lo que voy a llamar la componente del vector A, pero ahora sobre el vector B. Es esta notación. Bueno, ahora ya en otras sesiones hemos visto cómo podemos calcular el coseno de un ángulo, pero en términos del producto punto. Entonces, si ustedes lo revisan en sus apuntes, nosotros sabemos que el coseno de teta lo puedo denotar como A punto B sobre la magnitud de A por la magnitud de B, donde en este caso, si A punto B es algo que ya tengo por componentes, lo puedo calcular como el producto de números reales por componentes, que sería A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3, ¿no? En caso de que tengamos un vector en 3 componentes. ¿Sí? Entonces, bueno, pues voy a sustituir este coseno de teta aquí. Entonces resulta ser que tengo una expresión para la componente de A sobre B, pero en términos del producto punto, y eso es muy útil. Entonces resulta ser que la componente de A sobre B, si sustituyo, aquí dejo la magnitud de A, pero en verde voy a sustituir esta parte. Observen que estas magnitudes son escalares, por lo tanto se me pueden cancelar esta, y entonces observen que simplemente me va a quedar la componente de A sobre B, sería igual al producto punto de A con B entre la magnitud de B. Ahora, una mnemotecnia, porque a veces se nos complica, ¿no? Ay, caray, ¿cómo voy a poner ahora la componente de cualquier vector genérico sobre otro cualquier vector genérico? Bueno, entonces aquí los estoy poniendo por colores, ¿no? Observen ustedes que siempre que pongo componente de A sobre B, el que es el subíndice es esta B. Y a continuación de la palabra comp está esta A. Las A's siempre van a ir lo más juntas posibles, algo así como un poco como la ley del sándwich, ¿no? O sea, lo que decíamos, ay, tapa con tapa, ¿sí? Entonces, y jamón con queso, ¿no? Entonces, por ejemplo, observen este efecto, ¿no? La parte que es la del subíndice es precisamente la que vamos a asociar con esta ley del sándwich, entrecomillada, de las tapas, ¿no? O sea, los extremos con los extremos, ¿no? Extremo con los extremos. Observen que aquí hay dos extremos. Y en el otro, en la ley del sándwich, teníamos esto, que era el jamón con queso o los medios con los medios, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos medios con medios o jamón con queso, como ustedes lo quieran denotar. Entonces, aquí la componente de A sobre B sería extremos con extremos y medios con medios, para que nos quede más claro. Lo único que tenemos que recordar en este caso, pues es que aquí se involucra el producto punto. Y bueno, esto sería todo lo que correspondería a la componente, que recuerden ustedes que esto es una cantidad escalar, ¿no? Porque el producto punto me va a dar como resultado un número. Y la magnitud de B, pues también es otro número. Bueno, pero ahora vamos a entrar en otro tema u otro subtema, que es precisamente la proyección de un vector sobre otro. Bueno, ¿esto qué significa? Lo que voy a hacer es que ahora a esta componente, que nada más es un escalar, ahora le voy a dar dirección. ¿Y qué dirección va a tener? Pues va a tener una dirección que sea paralela al eje B. ¿Y eso cómo lo voy a hacer?
Bueno, lo primero que necesito es tener un vector unitario en la dirección de este vector b, que es precisamente este que estoy poniendo aquí en azul, ¿no? Aquí espero que se alcance a notar que este que está aquí es el vector unitario subíndice b, que lo que indica es precisamente el unitario en esta dirección. Y bueno, si ustedes recordarán, el vector unitario asociado a cualquier vector lo podemos calcular como ese vector entre la magnitud de ese vector. Recuerden aquí que si tengo componentes, tengo que dividir cada componente entre la magnitud. Y bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues voy a definir la proyección. La proyección de A sobre B, observen aquí que mantengo la misma notación, excepto que ahora estoy cambiando la palabra comp por la palabra proi, ¿no? Que es como la abreviación de proyección. ¿Y qué cosa va a hacer? Bueno, pues va a ser la magnitud de la componente de A sobre B, es decir, un número que sería esto que dibujamos en rojo en la explicación pasada, pero ahora le voy a dar esta dirección. Y entonces cuando multiplico magnitud por vector unitario, lo que voy a hacer es que voy a tener otro nuevo vector, pero ya no va a ser unitario, sino que va a ser tantas veces el vector unitario. Entonces, si esas tantas veces es magnitud de A por coseno de teta, pues entonces lo que voy a tener va a ser esto mismo, este mismo vector rojo, pero ahora con dirección. ¿Qué dirección va a tener? Bueno, pues va a tener la misma dirección de B. ¿Y cómo se va a ver ese vector? Bueno, pues se va a ver como esta magnitud, pero con una flecha, que para nosotros sería esta que estoy poniendo aquí en color negro. Eso para nosotros sería la magnitud de A coseno de teta por el vector unitario, que es lo que estoy poniendo aquí en color negro. Y eso para nosotros significaría la proyección de A sobre B. Bueno, ahora vamos a hacer algunas simplificaciones, igual que lo hicimos en el caso de la componente de A sobre B. Aquí lo que voy a hacer es sustituir la expresión de la componente, que sería esta de acá, la voy a sustituir aquí. Hasta la puse con el mismo color para que ustedes la puedan recordar, que es precisamente extremos con extremos y medios con medios. Y aquí lo que voy a poner es quién es el vector unitario B. Entonces, ¿quién va a ser ese vector unitario? Pues va a ser el vector B precisamente entre su magnitud. Y aquí, bueno, no voy a cancelar cosas, ¿no? Más bien lo que tengo que ver, pues es cuáles son los escalares, ¿no? Que voy a tener. Entonces aquí A con B se queda. Observen que aquí tengo magnitud de B con magnitud de B, lo cual me quedaría magnitud de B al cuadrado. Y observen que todo este número es un escalar. Y lo que me restaría sería multiplicar este escalar por el vector B, ¿no? Entonces, observen ahora que se mantiene una relación muy parecida a la que estamos manejando de la ley del sándwich, ¿no? Observen que tenemos medios con medios y extremos con extremos, ¿no? O sea, que serían todo el resto de las letras, ¿no? Entonces, ahora en el siguiente video lo que vamos a ver va a ser algunas de las aplicaciones de esto, ¿no? Bueno, esto principalmente se utiliza en el método de ortogonalización de Gram-Schmidt, ¿no? Ese método lo vamos a ver, pero hasta el siguiente semestre, cuando ustedes ya lleven su curso de álgebra lineal. Pero bueno, de momento es importante saber cuál es la interpretación de todo esto que estamos haciendo, ¿no? Tanto de la componente de un vector sobre otro o bien la proyección de un vector sobre otro.